Yo pienso que la comunicación con el paciente es la base, que ninguno de nosotros se nos ha formado mucho en las carreras y que nos hemos ido buscando la vida en esta formación de comunicarse. Y es sorprendente porque vamos a estar comunicándonos constantemente con los pacientes si queremos ser buenos profesionales. Y yo sí que veo un déficit muy importante a la hora de comunicar malas noticias o tratamientos, por esa falta de comunicación, de empatía, no sé, que no tenemos los profesionales, y eso el paciente lo percibe. Sí, yo creo que si hablábamos antes de medicina individualizada, esto es medicina individualizada, o sea, partir de un paciente que, o sea, el proceso de comunicación debe de partir, bajo mi opinión, ¿no? Primero tenemos que conocer qué grado de información tiene un paciente acerca de su situación actual y de cómo pueden evolucionar las cosas. Nosotros como clínicos sabemos qué enfermedad tiene el paciente y cómo va a evolucionar. Y el paciente debe estar al corriente de esto, ¿no? También tenemos que informar acerca de qué expectativa tenemos con los tratamientos o qué puede ofrecer el tratamiento. Pero luego también hay una parte que en general no abordamos, que es el mundo de valores del paciente, es decir, qué quiere, en qué situación vital está el paciente y qué quiere conseguir el paciente, ¿no? Porque, claro, a veces es que para mí es lo más importante, es decir, lo que hablabas un poco antes, ¿no? Es decir, este tratamiento sabemos que es una cuarta línea que va a ofrecer un mes más de vida. Bueno, un mes más de vida puede tener sentido en un paciente y no puede tener sentido en otro. Y se nos olvida a veces abordar ese aspecto, ¿no? Que es quizás la parte más personal, ¿no? Entonces yo creo que pasa por, primero, saber qué grado de información tiene el paciente. Si el grado de información en cuanto a diagnóstico y pronóstico no es el adecuado, actualizarlo. El ver, el contar al paciente cuál es la evolución de esa enfermedad, cuáles son los tratamientos disponibles, qué tipo de resultados esperamos, y luego ver qué encaja, ¿no? De todo ese abanico de tratamientos, qué encaja en la vida del paciente y tomar esa decisión con él, ¿no? Es un procedimiento que lógicamente en una consulta como las que tenemos cuesta muchísimo hacer, ¿no? Entonces, hacer una correcta planificación lleva mucho tiempo, el poder sentarte con el paciente y con su familia, porque luego también determina mucho qué va a hacer un paciente en función de su red familiar, ¿no? Y eso puede ser una reunión muy larga, que en nuestras agendas es muy pesada, pero a veces tienes que invertir una hora para luego ganar muchísimo tiempo con un paciente, ¿no? Entonces, lo que no puede ser es que, y además es que yo creo que esto se va a extinguir, ¿no? Es el paciente no informado, porque yo creo que tenemos una generación de personas ya de una cierta edad que no se manejan por redes, que todavía tienen esa visión de que el médico va a buscar lo mejor para mí y que confían ciegamente, pero la generación que viene detrás son gente que tiene internet disponible, que van a poder consultar, y que nos demandan mucha información, ¿no? Tomando lo que decías de que cuál es la esencia de la comunicación médico-paciente, para mí es la presencia, o sea, estar que él me vea que estoy. El conocimiento, o sea, nosotros estamos ahí antes del diagnóstico, entonces tenemos esa ventaja de que sabes un poco, ¿no? Sabes quién es su madre, sabes dónde vive, sabes si ha estado en paro, sabes, ¿no? Les conoces, y para estar presente necesitamos tiempo, y ahí la reivindicación de todo, ¿sabes? O sea, necesitamos tiempo para estar presentes. Entonces, para mí la esencia de la comunicación es que él note que yo estoy ahí por él. Es que además la comunicación, perdona, va a llevar a esa seguridad de confianza. Claro. Él va a confiar en ti, y es que es necesario para que haya calidad asistencial, ¿no? Y para luego también la toma de decisiones, todo, o sea, que le vas a conocer, y para eso es necesario la comunicación. Por eso al final el proceso de comunicación es reevaluar, evaluar en el tiempo, tener tiempo y volver a repreguntar y repreguntar, porque es un proceso complejo. Por eso decía, no se produce en una sola reunión de 10 minutos, eso el paciente va a entender los 2-3 primeros minutos, pero porque a todos nos pasaría, ¿no? En ese seguimiento es que es muy importante, porque cuando decíamos qué quiere saber el paciente o qué puede soportar el paciente, el hecho de no preguntar, hay estudios que no quiere decir que no quiera saber, sino que no se le ocurre la pregunta. Entonces hay que lanzar la caña otra vez y otra vez hasta que el paciente, bueno, a lo mejor te pueda decir: lo que usted haga, doctor, está bien hecho, pero a lo mejor no, a lo mejor quiere decidir al final. Por eso en ese seguimiento se debe ir preguntando y contando cómo van las cosas y qué podemos conseguir.
de una forma, en esa comunicación que decía yo, antes de la formación que tenemos, pues una comunicación amable, sin palabras raras, que pueda entender, que no sea como catastrófica, que puedan entender que las cosas no van bien, porque ese lenguaje no verbal que hemos perdido un poco con la mascarilla. Lo que no nos puede pasar es que un paciente diga, si yo llego a saber esto, no me lo hago. Exacto. Esto es lo que yo creo que tenemos que intentar extinguir. O sea, que hay un paciente que se arrepienta de la decisión, Es ¿no? un fracaso terapéutico al fin y al cabo. Sí, claro, y a veces llevamos este tipo de... Pensamos que la planificación, o sea, que hablar de toma de decisiones lo asimilamos a lo que conocemos, que es el consentimiento informal. Entonces pensamos que dando una hoja donde vienen todos los efectos secundarios de un determinado tratamiento es una información suficiente. Yo te diría que yo he leído consentimientos informados que no pertenecen a mi ámbito y a veces ni siquiera yo los entiendo. Entonces, la planificación es algo más que dar un papel a firmar. La planificación es sentarte con un paciente y decirle, mire, en su caso, estas son las opciones de tratamiento, pensamos que podemos conseguir esto, esa tranquilidad que te produce, que realmente el paciente entiende lo que le está pasando y que decide por sí mismo incluso ponerse un tratamiento, porque a veces llevamos un poco la planificación a la adecuación, ¿no? A quitar, pero también da mucha tranquilidad el decir, no, es que yo quiero, sé que esto me va a ofrecer poco, pero quiero, ¿no? Entonces, esa tranquilidad de decir, bueno, este tratamiento sé que le va a ofrecer poco, pero el paciente es consciente y si le doy un poquito más, eso hemos ganado, es que no tiene precio. Realmente eso sí que es medicina individualizada, ¿no? El decir, yo quiero individualizar el tratamiento contigo, ¿no? Con tu nombre y tus apellidos, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿Y qué es lo que tengo para ofrecerte? Los límites los pones tú, ¿no? Ahora, al final, claro, y ahora es muy complejo, pues por supuesto, y requiere de muchísimo tiempo, ¿no? Y ese es el tiempo que tenemos que buscar y la formación, claro. Porque también es verdad que tienes que tener formación. Sí, esto, tenemos que ¿no? adquirir un compromiso importante con la formación, tanto para nosotros como para los que vienen detrás de nosotros, ¿no? Que al fin y al cabo son los que nos van a atender en el futuro. Y es importante porque queremos que nos atiendan bien. Exacto. Y lo importante de que esto se va a seguir preguntando, ¿no? Que va a estar siempre en esa planificación de cuidados. Vas a estar, porque yo me encuentro a veces cuando preguntas al paciente qué es lo que quiere, hasta dónde quiere llegar y tal, cree que si lo que decide en ese momento ya ha firmado y tienes que decir, no, esto iremos hablándolo, porque dice, y si lo decido ahora, quiere decir, digo, no, esto según la situación se vaya dando, iremos preguntando, iremos compartiendo esos cuidados, ese tratamiento que hay para que tú decidas con nosotros. Claro, totalmente, la toma de decisiones es algo dinámico, no Sí. podemos hacerlo como algo férreo, Estoy de acuerdo, inamovible además, desde el principio. bueno, y que además ¿no? hay evidencia acerca de, tú has comentado, el no pararse a hablar con los pacientes nos lleva sobre tratamientos y a encarnizamiento terapéutico. Y a veces incluso cuando un paciente se pone muy mal y hay que decidir si es de UCI o no es de UCI, tú sufres y realmente luego hablas con la familia, con el paciente y te relajas un montón cuando ves que ellos dicen, pues no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro. Y a veces creo que somos cada vez menos, ¿no? Pero paternalistas en según qué actuaciones o actitudes, y eso es algo que tenemos que cambiar y nos tenemos que relajar, porque realmente nosotros podemos ofrecer unos tratamientos, unas probabilidades y no tenemos que decidir nosotros, pero a veces es como que nos echamos eso también al cuello y nos estresamos a nosotros mismos cuando realmente es el paciente o la familia quien tiene que saber todo esto y decidir, ¿no? Y luego también creo que otro aspecto muy importante, porque hablamos de la comunicación con el paciente, es saber hasta dónde quieres saber, porque a veces tienes que respetar y no comunicar, porque a veces dicen, mira, es que, o les ves la cara, ¿no? Que dice, uy, me estoy agobiando. Y yo les pregunto, si quieres alguna vez, paramos, no te digo nada más, y ya seguiremos otro día. Y me dicen, vale, es que no quiero que me hables más hoy, a demasiada información, ¿no? O igual a veces te dicen, ¿no? Al final de vida, a partir de ahora no me digas nada más, haz lo que necesites para que yo esté bien. Y no quieren saber más. Y les dices, bueno, si cambias de opinión y mañana quieres volver a hablar, yo estoy aquí. Si no quieres volver a hablar de esto, te cuidaremos, pero que hay que saber también parar de informar, ¿no? Porque a veces... Es muy importante lo que has dicho, Sí. yo creo, el dejar la ventana abierta de ya tenemos la información suficiente, si tú quieres aclarar algo o retomar alguna conversación, hazlo tú. Y porque yo ya con esto tengo suficiente, ¿no? Y que sea el paciente, pero dejar esa puerta abierta para repreguntar si lo necesita y ya está, Al ¿no? cabo es respetar la voluntad del paciente, ¿no? Sí. Él marca sus Sí, sí. límites y sus fronteras y sabe hasta dónde, o te dice hasta dónde quiere llegar, ¿no?